Sabía que no debía mirar, pero lo hizo de todos modos. Nayara Campoy llevaba 16 años perfeccionando el arte de parecer feliz. Cada mañana, frente al espejo del baño, ensayaba la misma sonrisa que había aprendido a moldear como arcilla, suave, complaciente, vacía. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer de 42 años que había olvidado cuándo fue la última vez que sonrió de verdad. El vapor del café recién hecho empañaba la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno de Eloy. 2 tostadas con mermelada de naranja, exactamente como le gustaba. Café solo, sin azúcar. El periódico doblado junto al plato, abierto en la sección de política local. Todo igual que ayer, que anteayer, que los últimos 5.840 días. ¿Has visto mis gemelos dorados? La voz de Eloy resonó desde el piso superior, cortando el silencio matutino como una cuchilla familiar. En el cajón de la mesita de noche, respondió automáticamente, sin levantar la vista del café que removía en círculos perfectos. Siempre sabía dónde estaban sus cosas. Siempre. Almagro despertaba lentamente tras las cortinas de encaje. Las calles empedradas brillaban húmedas por el rocío, y los primeros rayos de sol doraban las fachadas de piedra del pueblo que había sido su prisión dorada durante tantos años. Desde la ventana, observó a la señora Remedios barriendo la entrada de su panadería, el mismo ritual de cada mañana, todo en su lugar, todo predecible. Nayara, ¿dónde están mis documentos para la reunión de esta tarde? Eloy bajó las escaleras con el paso firme del hombre que nunca dudaba de que sus necesidades serían atendidas. 53 años, cabello plateado en las sienes, traje impecable. El alcalde perfecto para un pueblo perfecto. En tu maletín, como siempre, murmuró, llenando su taza de café con manos que ya no temblaban. Había aprendido a controlar hasta los gestos más pequeños. Él se sentó a la mesa sin mirarla realmente, como si fuera parte del mobiliario. Sus ojos recorrieron el periódico mientras masticaba mecánicamente la tostada. Nayara se quedó de pie junto a la ventana, sosteniendo su taza como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Hoy viene el arquitecto para evaluar el teatro», comentó Eloy entre sorbos de café. «Espero que no sea uno de esos artistas pretenciosos de Madrid. Necesitamos alguien que entienda la importancia de este proyecto para mí, para nuestro pueblo». Nayara asintió, sin escuchar realmente. Sus ojos se perdieron en la plaza, donde las primeras personas comenzaban a caminar hacia sus trabajos, vidas que se movían mientras la suya permanecía estática, como una fotografía descolorida. «¿Me estás escuchando?» «Sí, claro». El arquitecto del teatro. Eloy la miró por primera vez en la mañana, con esa expresión que había aprendido a reconocer, el cálculo silencioso de un hombre que siempre necesitaba tener todo bajo control. «Esta noche hay una cena con los concejales. Ponte el vestido azul marino, el que tiene el cuello alto, y recuerda sonreír. Mucho». Nayara sintió cómo sus dedos se tensaron alrededor de la taza. 16 años de «ponte esto, di aquello, sonríe así». 16 años de ser la esposa perfecta del alcalde perfecto. «Por supuesto», susurró. Eloy terminó su desayuno, dobló el periódico con precisión militar y se levantó. Le dio un beso mecánico en la mejilla, el mismo de cada mañana, y se dirigió hacia la puerta. «Ah, y Nayara», se detuvo en el umbral. «Esta tarde estaré en el ayuntamiento hasta tarde. La reunión con el arquitecto será larga. No me esperes despierta». La puerta se cerró con un clic definitivo y el silencio volvió a invadir la casa. Nayara permaneció inmóvil junto a la ventana, observando cómo la figura de Eloy desaparecía por la calle principal. Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran, que la máscara se desvaneciera. Lavó los platos en silencio, guardó todo en su lugar exacto y se dirigió al salón. La casa era hermosa, sin duda. Techos altos, vigas de madera, muebles antiguos que hablaban de historia y tradición, pero cada rincón le recordaba lo que no era, suya. Se sentó en el sofá de terciopelo granate y cerró los ojos. Por un momento, permitió que su mente vagara hacia lugares prohibidos. Recordó la sensación de ser joven, de tener sueños propios, de creer que el amor podía ser real y no solo una actuación. Recordó una risa que había resonado en su corazón durante años. Unos ojos que la habían mirado como si fuera lo más importante del mundo. Unas manos
que habían tocado su rostro con la reverencia de quien toca algo sagrado. Martín. El nombre resonó en su mente como un eco del silencio que había aprendido a habitar. Hacía tanto tiempo que no se permitía pensar en él, tanto tiempo que había enterrado ese recuerdo bajo capas de resignación y deber. Pero algunos amores no mueren, solo esperan. Y mientras Nayara permanecía sentada en el silencio de su casa perfecta, en algún lugar de España, un hombre con las manos manchadas de tinta de arquitecto leía un contrato que cambiaría ambas vidas para siempre. La restauración del Teatro de Almagro, su primera obra en 20 años en aquel pueblo que una vez había sido su hogar, y en ese instante, sin saberlo, el destino comenzó a tejer de nuevo los hilos que el tiempo había creído deshacer. No debería haber ido al teatro, pero sus pies la llevaron allí de todos modos. La mañana se arrastraba como miel espesa mientras Nayara caminaba por las calles empedradas de Almagro. Había terminado las tareas domésticas con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Camas hechas, suelos fregados, ropa tendida en el patio trasero donde el sol apenas se atrevía a entrar. Todo perfecto, todo en orden, todo vacío. Sus pasos resonaban suavemente contra las piedras húmedas, acompañados por el eco de sus propios pensamientos. El pueblo despertaba lentamente. La señora Remedios amasaba el pan tras el escaparate de la panadería. Don Aurelio abría su kiosco de periódicos, y las primeras madres acompañaban a sus hijos hacia el colegio. «¡Nayara! ¡Nayara! ¡Espera!». La voz de Esperanza la sacó de su ensoñación. Su vecina corría hacia ella con la respiración entrecortada, el delantal aún puesto y una expresión de curiosidad mal disimulada en el rostro. «¿Has oído lo del teatro?», preguntó sin más preámbulos, con esa intensidad que caracterizaba a las mujeres del pueblo cuando tenían información fresca que compartir. «Eloy mencionó algo sobre un arquitecto», respondió Nayara, ajustándose el chal sobre los hombros. El viento mañanero llevaba el aroma de la panadería mezclado con el de la hierba húmeda. «Sí, sí, pero no es cualquier arquitecto». Los ojos de Esperanza brillaron con esa malicia inocente de quien disfruta siendo la primera en contar una noticia. «Es de Madrid», dicen. «Un hombre joven, muy guapo según comentaba la hija de los Herrera. Llegó anoche y se aloja en la pensión de doña Florencia». Nayara sintió algo extraño en el estómago, como si hubiera bebido café demasiado fuerte. «Ah, sí, dicen que es especialista en teatros antiguos, que ha restaurado edificios históricos por toda Europa». Esperanza se acercó más, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Y que tiene unos ojos. Madre mía, Nayara, si yo fuera 20 años más joven». «Esperanza, por favor», murmuró Nayara, pero sus mejillas se habían sonrojado ligeramente. No sabía por qué el tema la incomodaba tanto. «¿Qué? ¿No puedo admirar a un hombre guapo? Mi Tomás lleva 30 años roncando como un tractor. Algo de belleza necesito en mi vida». Esperanza rió con ganas, pero luego su expresión se volvió más seria. «Aunque, entre tú y yo, me pregunto qué opina Eloy de que llegue alguien de fuera para el teatro. Ya sabes cómo es con su proyecto». Nayara lo sabía perfectamente. El teatro era el sueño dorado de Eloy, la joya que convertiría a Almagro en destino turístico y, por ende, aumentaría su prestigio político. Llevaba años hablando de ello, gestionando permisos, buscando financiación. Era su legado, su obsesión. «Será mejor que me vaya», murmuró Nayara. «Tengo que comprar algunas cosas para la cena de esta noche». «Ah, claro, la cena con los concejales». Esperanza asintió con conocimiento de causa. «Ponte algo bonito, mujer, que representes bien a nuestro pueblo». Nayara se despidió con una sonrisa forzada y continuó su camino. Pero en lugar de dirigirse al mercado, sus pies la llevaron hacia el final de la calle principal, donde se alzaba el viejo teatro municipal. Era un edificio hermoso, de arquitectura neoclásica, con columnas que sostenían un pórtico elegante. Pero el tiempo había sido cruel con él. La pintura se descascarillaba, algunas ventanas estaban rotas y la puerta principal permanecía cerrada con candados herrumbrosos. Se detuvo frente a la verja de hierro forjado, observando el edificio que había sido testigo de tantas historias. Recordaba haber ido allí de niña, cuando aún funcionaba. Su abuela la llevaba a ver obras de teatro amateur, y ella se perdía en aquella magia de luces y cortinas rojas.
Es hermoso, ¿verdad? La voz masculina a sus espaldas la hizo volverse bruscamente. Un hombre de mediana edad estaba de pie a unos metros, con un portafolios de cuero en una mano y planos enrollados en la otra. Vestía vaqueros oscuros y una camisa blanca, y tenía ese aire de quien está acostumbrado a observar edificios con ojos de profesional. Sí, lo es, respondió Nayara, sintiendo cómo su corazón latía más rápido sin razón aparente. Una pena que esté en este estado. El hombre se acercó hasta la verja, colocándose junto a ella, pero no es irreversible. Con amor y paciencia puede volver a ser lo que era. Los huesos son buenos, la estructura es sólida. Solo necesita que alguien lo mire con cariño de nuevo. Había algo en su voz, en la forma en que hablaba del edificio, que hizo que Nayara se sintiera extrañamente conmovida, como si no hablara solo de piedra y madera, sino de algo más profundo. ¿Usted es el arquitecto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, respondió él, volviéndose para mirarla. Soy... Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo se detuvo. Nayara sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones, cómo el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Aquellos ojos los conocía, los había visto en sueños, en recuerdos que creía enterrados, en el reflejo de su propia nostalgia. Nayara, su nombre sonó diferente en esa voz, como una oración, como una caricia, como un lamento, como si hubiera estado esperando 20 años para volver a pronunciarlo. Martín, susurró, y la palabra se le escapó como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. 20 años. 20 años de silencio se desvanecieron en un segundo. 20 años de resignación se quebraron como cristal. 20 años de olvido forzado se revelaron como la mentira más cruel que se había contado a sí misma. Él estaba ahí, mayor, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de tiempo vivido, pero con la misma mirada que la había enamorado cuando tenía 21 años. «No sabía que seguías viviendo aquí», murmuró Martín, y su voz temblaba ligeramente. «Nunca me fui», respondió ella, y en esas 3 palabras cabía toda una vida de explicaciones que no sabía cómo dar. Se quedaron mirándose en silencio, separados por la verja del teatro, unidos por un pasado que ninguno de los dos había podido borrar completamente. El tiempo pareció suspenderse, y por un momento Nayara se sintió como la joven que había sido, llena de sueños y esperanzas. Pero entonces, el sonido de un coche aproximándose los devolvió a la realidad. Era el coche oficial del ayuntamiento, el coche de Eloy. «Tengo que irme», murmuró Nayara, dando un paso atrás. «Nayara, espera». Pero ella ya había comenzado a caminar, casi corriendo, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. No se atrevió a mirar atrás, no se atrevió a ver si él la seguía con la mirada, porque sabía que, si lo hacía, todo el mundo cuidadosamente construido durante 16 años se desmoronaría como un castillo de naipes. Y mientras caminaba hacia casa, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar, una pregunta resonaba en su mente como un eco implacable. ¿Qué había hecho el destino al traerlo de vuelta? Sabía que sus manos temblaban demasiado, pero no podía detenerlas. Nayara se refugió en la cocina como un animal herido busca su madriguera. Las verduras para la cena yacían sobre la mesa, esperando ser preparadas, pero ella solo podía quedarse inmóvil frente al fregadero, respirando entrecortadamente mientras trataba de procesar lo que había ocurrido. Martín estaba aquí, en Almagro, a menos de 500 metros de su casa. Sus dedos se aferraron al borde de la pila de mármol mientras cerraba los ojos, intentando borrar la imagen de esos ojos que la habían mirado con la misma intensidad de hace 20 años, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los años de silencio fueran solo un mal sueño del que acababa de despertar. «¿Nayara?». La voz de Eloy desde la entrada principal la hizo sobresaltar. Rápidamente se secó las manos con el delantal y comenzó a cortar las zanahorias con movimientos mecánicos, tratando de aparentar normalidad. «Estoy en la cocina», respondió, y odió cómo su voz sonaba ligeramente ronca. Los pasos de Eloy resonaron por el pasillo hasta que apareció en el umbral de la cocina. Tenía el ceño fruncido y esa expresión que ella había aprendido a reconocer cuando algo no estaba bajo su control. «¿Dónde estabas esta mañana?», preguntó sin preámbulos, aflojándose la corbata con gestos bruscos.
Haciendo las compras para la cena, mintió sin levantar la vista de las verduras. Te vi salir del teatro municipal. ¿Qué hacías allí? Nayara sintió como el cuchillo se le escurría ligeramente entre los dedos húmedos. Pasaba por allí. Tenía curiosidad por ver el edificio que tanto te preocupa. Eloy se acercó más, y ella pudo sentir el peso de su mirada sobre ella. ¿Hablaste con alguien? Y con Esperanza, en la calle, me contó que había llegado el arquitecto. ¿Solo con Esperanza? La pregunta cargaba una amenaza sutil que Nayara conocía bien. Se obligó a mirarlo a los ojos, componiendo esa máscara de inocencia que había perfeccionado durante años. ¿Con quién más iba a hablar? Eloy la estudió por un momento más, como si tratara de leer algo en su expresión. Finalmente asintió y se dirigió hacia el armario donde guardaba el whisky. El arquitecto se llama Martín Rivas, dijo mientras se servía 2 dedos de líquido ámbar. Viene de Madrid. Sea especialista en restauración de edificios históricos. Nayara sintió cómo el nombre resonaba en su interior como una campana. Ah, sí, tiene una reputación excelente. Ha trabajado en el Teatro Real, en el Palacio de Bellas Artes de México. Eloy bebió un sorbo, sin apartar los ojos de ella. Aunque es más joven de lo que esperaba, debe tener nuestra edad, más o menos. ¿Y eso es malo? No es malo, solo inesperado. Eloy se acercó a la ventana, observando la calle con gesto pensativo. Los arquitectos de prestigio suelen ser hombres mayores, con décadas de experiencia. Él debe tener algún talento especial para haber llegado tan lejos siendo tan joven. Nayara continuó cortando verduras, pero su mente había viajado 20 años atrás. Recordaba las manos de Martín dibujando edificios imaginarios en servilletas de papel, sus ojos brillando cuando hablaba de sus sueños de restaurar la belleza del pasado. Había sido tan apasionado, tan lleno de vida. ¿Conoces a alguien con ese nombre? ¿Martín Rivas? La pregunta de Eloy la sacó bruscamente de sus recuerdos. El cuchillo se le escurrió de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico. No, respondió demasiado rápido, agachándose para recoger el cuchillo. No, no conozco a nadie con ese nombre. Cuando se incorporó, Eloy estaba observándola con esa mirada calculadora que siempre la ponía nerviosa. ¿Estás bien? Pareces alterada. Solo estoy nerviosa por la cena de esta noche. Quiero que todo salga perfecto. Por supuesto que saldrá perfecto, murmuró Eloy, acercándose a ella. Siempre lo haces todo perfecto. Sus manos se posaron en los hombros de Nayara, masajeándolos con una firmeza que bordeaba la posesión. Eres la esposa perfecta, Nayara. Siempre lo has sido. Ella se quedó inmóvil bajo su toque, sintiendo cómo cada palabra era una cadena más que se añadía a las que ya la aprisionaban. Gracias, murmuró. Esta noche es muy importante para mí, para nosotros. El teatro puede ser el proyecto que me lleve a la Diputación Provincial. Sus manos se tensaron ligeramente. Necesito que seas especialmente encantadora con todos los invitados, que sonrías, que hables de lo orgullosa que estás de vivir en Almagro. Por supuesto. Y si alguien menciona al arquitecto, solo di que parece muy profesional y que confías en que hará un buen trabajo. Nada más. Nayara asintió, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. ¿Por qué habría de decir algo más? No hay razón, murmuró Eloy, besando su frente de forma mecánica. Solo quiero asegurarme de que todo esté bajo control. Después de que Eloy se marchara a su despacho, Nayara se quedó sola en la cocina, temblando ligeramente. Se sirvió un vaso de agua fría y se lo bebió despacio, tratando de calmarse, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Martín, la forma en que había pronunciado su nombre, la forma en que todo su mundo había temblado con solo oírlo decir «Nayara», subió a su habitación y se sentó frente al tocador, observando su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba tenía 42 años, líneas finas alrededor de los ojos y una expresión que había aprendido a controlar. Pero por un momento, al recordar la mirada de Martín, había visto algo más, un destello de la joven que había sido, llena de sueños y esperanzas. Se dirigió hacia el armario y sacó una pequeña caja de zapatos del fondo, oculta detrás de ropa de invierno. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, cuidadosamente guardadas, había 3 cartas. Cartas que había escrito pero nunca enviado. Cartas dirigidas a un hombre que había desaparecido de su vida sin explicación, dejándola con el corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta.
«A querido Martín», comenzaba la primera, escrita en la caligrafía temblorosa de una joven de 22 años. «No entiendo por qué te fuiste sin decir nada. Esperé en el café como habíamos acordado, pero no viniste. Esperé toda la tarde, toda la noche». Nayara cerró la carta rápidamente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. Guardó la caja en su lugar y se alisó el vestido, tratando de recomponer la máscara. Esta noche tenía que ser la esposa perfecta. Tenía que sonreír, hablar de lo orgullosa que estaba de vivir en Almagro y pretender que el regreso de Martín no había removido cada fibra de su ser. Pero mientras bajaba las escaleras para terminar de preparar la cena, una pregunta resonaba en su mente como un eco implacable. ¿Qué había pasado realmente hace 20 años? ¿Por qué se había marchado sin decir nada? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora que había vuelto? Sabía que debía sonreír, pero sentía que se desmoronaba por dentro. El vestido azul marino se ceñía a su cuerpo como una armadura elegante, y Nayara se observó una última vez en el espejo del recibidor antes de que llegaran los primeros invitados. El cuello alto ocultaba las marcas que el nerviosismo había dejado en su garganta, y el maquillaje disimulaba las ojeras de una tarde sin descanso. «Perfecta», murmuró Eloy, apareciendo detrás de ella y ajustándole un mechón de cabello con gesto posesivo. «Recuerda, sonríe, pregunta por sus familias y menciona lo emocionante que es el proyecto del teatro». «Lo sé», respondió ella, evitando su mirada en el reflejo. «Y si alguien dice algo sobre el arquitecto, que parece muy profesional y confío en que hará un buen trabajo», terminó la frase con voz monótona. «Lo recuerdo». El timbre sonó, interrumpiendo la tensión. Eloy se alisó la corbata y adoptó esa sonrisa política que reservaba para las ocasiones importantes. «Ya showtime», murmuró, y algo en su tono hizo que Nayara sintiera un escalofrío. Los siguientes minutos se convirtieron en una coreografía perfectamente ensayada. Nayara recibía a los invitados con la gracia de una anfitriona experta, tomaba abrigos, ofrecía aperitivos y distribuía sonrisas como si fueran monedas de oro que pudiera permitirse derrochar. «Nayara, querida, qué maravillosa estás». La señora Montserrat, esposa del concejal de urbanismo, la besó en ambas mejillas con efusividad teatral. «Este vestido te sienta de maravilla. ¿Es nuevo?» «Gracias, Montserrat. Me alegra que te guste». Nayara mantuvo la sonrisa mientras por dentro se preguntaba cuántas veces había representado esta misma escena. «¿Y cómo va todo? ¿Emocionada con el proyecto del teatro?» «Muchísimo. Eloy está tan ilusionado. Es maravilloso ver cómo algo tan hermoso va a volver a la vida». Las palabras salían automáticamente, como si fuera un disco rayado que solo supiera reproducir la misma melodía. Pero mientras hablaba, su mente se escapaba hacia aquella mañana, hacia unos ojos que la habían mirado como si fuera lo único importante en el mundo. «He oído que el arquitecto es muy joven», comentó don Patricio, el concejal de Cultura, acercándose con una copa de vino en la mano. «¿Lo conoces?» Nayara sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. «Lo vi brevemente esta mañana. Parece muy profesional». «¿Brevemente?» La voz de Eloy apareció detrás de ella, y su mano se posó en su espalda con una presión que solo ella pudo interpretar como advertencia. «Sí, cuando pasé por el teatro, estaba mirando el edificio desde fuera», respondió, manteniendo el tono ligero, mientras sentía cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. «¡Qué casualidad!», exclamó Montserrat. «¿Y cómo es? ¿Guapo? Esperanza no para de hablar de él». «No me fijé especialmente», mintió Nayara, levantando su copa para tomar un sorbo y evitar más preguntas. Pero sabía que Eloy la estaba observando. Podía sentir su mirada como un peso constante, calculando cada gesto, cada palabra, cada microexpresión de su rostro. La cena transcurrió en un ejercicio de equilibrismo emocional. Nayara servía los platos con elegancia, participaba en las conversaciones en el momento justo, reía en los momentos apropiados y mantenía esa máscara de felicidad conyugal que había perfeccionado durante años. «El cordero está delicioso, Nayara», comentó don Aurelio, el concejal más veterano. «Siempre digo que Eloy es un hombre afortunado. Soy yo la afortunada», respondió ella automáticamente, sintiendo cómo las palabras se volvían ceniza en su boca. «Por supuesto que sí». Eloy alzó su copa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
por mi hermosa esposa, que hace que todo sea perfecto. El brindis resonó por la mesa, y Nayara bebió sintiendo cómo el vino se convertía en veneno en su garganta. Perfecta, siempre perfecta, nunca real. Hablando del teatro, continuó don Patricio, ¿cuándo comenzarán las obras? El arquitecto necesita hacer un estudio completo primero, respondió Eloy, pero espero que en un mes podamos tener el proyecto definitivo. ¿Y se quedará en el pueblo todo ese tiempo? Supongo que sí. Estos trabajos requieren supervisión constante. Nayara sintió como algo se removía en su interior. Un mes. Martín estaría en Almagro durante un mes. La idea la llenó de terror y esperanza a partes iguales. Será interesante tener sangre nueva en el pueblo, comentó Montserrat con una sonrisa pícara. A ver si alguna de nuestras jóvenes solteras consigue conquistar al arquitecto. Las mujeres de Almagro son muy hermosas, dijo Eloy, y su mano se tensó imperceptiblemente sobre la de Nayara, aunque las casadas, por supuesto, están muy bien atendidas. La risa general que siguió al comentario sonó hueca en los oídos de Nayara. Se disculpó para recoger los platos y se refugió en la cocina, donde pudo respirar por primera vez en horas. Pero la tranquilidad duró poco. Eloy apareció en la puerta, con el rostro serio. ¿Estás bien? Pareces distraída. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo. ¿Seguro que no hay nada más? Nayara se quedó inmóvil, sintiendo cómo la pregunta cargaba un peso que iba más allá de las palabras. ¿Qué quieres decir? Esta mañana, cuando mencioné el nombre del arquitecto, te pusiste muy nerviosa, y esta noche, cada vez que alguien habla de él, te tensas. Eloy se acercó más. ¿Hay algo que debas saber? No sé de qué hablas. Nayara. Su voz se volvió peligrosamente suave. Llevamos 16 años casados. Te conozco mejor que nadie. Sé cuándo algo te perturba. Ella se obligó a mirarlo a los ojos, componiendo esa expresión de inocencia que había usado tantas veces. Estoy nerviosa porque es una noche importante para ti. Quiero que todo salga bien. Eloy la estudió por un momento más, como si tratara de descifrar un código. Finalmente asintió, pero su expresión permaneció vigilante. Será mejor que regresemos. Los invitados van a pensar que nos hemos perdido. Cuando volvieron al comedor, la conversación había derivado hacia temas más ligeros. Nayara sirvió el postre y el café, participó en las despedidas cordiales, y mantuvo la sonrisa hasta que la puerta se cerró tras el último invitado. Solo entonces se permitió desplomarse en el sofá, agotada por el esfuerzo de mantener la actuación durante 3 horas seguidas. Ha sido un éxito, comentó Eloy, aflojándose la corbata. Todos están muy entusiasmados con el proyecto. Me alegro, murmuró Nayara, cerrando los ojos. Mañana iré a reunirme con el arquitecto para discutir los detalles. Eloy se sentó junto a ella y su proximidad la puso tensa. Quiero asegurarme de que entiende exactamente lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Un teatro que sea el orgullo de Almagro, algo que atraiga turistas, que genere ingresos, que ponga nuestro pueblo en el mapa. Sus ojos brillaron con esa ambición que ella conocía tan bien. Y un arquitecto que entienda que este es mi proyecto, que se haga exactamente como yo lo veo. Nayara asintió en silencio, pero por dentro, algo había comenzado a despertar. Una voz pequeña pero persistente que le susurraba que tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de ser tan perfecta. Esa noche, mientras Eloy dormía profundamente a su lado, Nayara permaneció despierta, mirando el techo y pensando en ojos que la habían visto realmente, en una voz que había pronunciado su nombre como si fuera música, y en la posibilidad aterradora y maravillosa de que el pasado hubiera vuelto para darle una segunda oportunidad. Pero también pensaba en la mirada calculadora de Eloy, en sus preguntas insistentes, y en la certeza de que, si descubría la verdad, la jaula dorada en la que vivía se convertiría en algo mucho más oscuro. Y por primera vez en 16 años, Nayara se preguntó si tenía el valor suficiente para arriesgarlo todo por la posibilidad de volver a sentirse viva. Sabía que no debía volver al teatro, pero su corazón la llevó allí de todos modos. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa, como si el cielo hubiera decidido vestirse de luto por todos los sentimientos que Nayara había enterrado durante la noche. Eloy se había marchado temprano al ayuntamiento, murmurando algo sobre la reunión con el arquitecto, y ella se había quedado sola en la casa,
que de repente se sentía más como una prisión que nunca. Sus pasos la llevaron sin que se diera cuenta hacia el teatro, como si existiera un hilo invisible que la conectara con aquel lugar, y con él. Martín estaba de pie frente al edificio, con planos desplegados sobre una mesa plegable improvisada. Llevaba una camisa blanca remangada y vaqueros gastados, y había algo en su concentración, en la forma en que fruncía el ceño mientras estudiaba los detalles arquitectónicos, que la transportó 20 años atrás. Tenía 21 años y él 22 cuando se conocieron en la biblioteca municipal. Ella estudiaba literatura, él arquitectura por correspondencia mientras trabajaba en la construcción. Lo vio inclinado sobre libros de arte gótico, con la misma expresión de concentración absoluta, y algo en su interior se despertó como si hubiera estado dormido toda la vida. Nayara. Su voz la sacó del recuerdo. Se había quedado inmóvil a unos metros de él, observándolo sin darse cuenta. Sus ojos se encontraron, y de nuevo el mundo pareció detenerse. «Hola», murmuró ella, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. «Esperaba que vinieras», dijo él, y había algo en su tono que la hizo temblar. Como cuando éramos jóvenes, siempre aparecías donde menos te esperaba. La primera vez que la besó fue en este mismo lugar, detrás del teatro, cuando aún funcionaba. Habían ido a ver una obra de Lorca, y durante el intermedio salieron a tomar el aire. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», le había susurrado contra los labios, y ella había sentido que toda su existencia, hasta ese momento, había sido solo una preparación para ese instante. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, cargada de 20 años de dolor contenido. Martín dejó caer los planos y se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera a desaparecer. «Todos los días me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué te creí perdida para siempre?» «¿Perdida?». Nayara sintió cómo algo se quebraba en su interior. «Yo te esperé en el café como habíamos quedado, te esperé toda la tarde, toda la noche». «Nayara, no». Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que la hizo llorar. «Tu padre vino a verme. Me dijo que habías decidido casarte con Eloy, que era lo mejor para ti, que yo nunca podría darte lo que merecías». «¿Mi padre?». El mundo se tambaleó bajo sus pies. «¿Mi padre te dijo eso?». Me enseñó la invitación de boda. Ya estaba impresa, con la fecha fijada para 2 meses después. Martín se acercó más, y ella pudo ver las lágrimas contenidas en sus ojos. «Me dijo que no te molestara más, que habías elegido un futuro mejor». Recordó aquel día terrible. Su padre, de pie en el salón, con el rostro pétreo. «Vas a casarte con Eloy. Es un buen hombre, con futuro. Ese muchacho arquitecto no tiene nada que ofrecerte más que sueños». Y cuando ella había protestado, cuando había gritado que amaba a Martín, él había respondido: «El amor se acaba, la seguridad no». Y después, esa mentira cruel: «Ya hablé con él. Acepta que no sois compatibles. No volverá a molestarte». Yo no sabía», susurró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Creí que habías decidido que no era suficiente para ti, que habías encontrado algo mejor en Madrid». «¿Mejor que tú?». Martín alzó una mano temblorosa y le acarició la mejilla con una ternura que la deshizo completamente. «Nayara, no ha habido un solo día en estos 20 años en que no haya pensado en ti. No ha habido una sola mujer que haya conseguido borrar tu recuerdo». Ella cerró los ojos, apoyándose en esa caricia como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Yo también te he pensado, cada día, cada noche, incluso cuando trataba de convencerme de que era solo un sueño de juventud». «Mírame», murmuró él, y cuando ella obedeció, vio en sus ojos la misma intensidad que había visto a los 21 años. «¿Lo sientes? ¿Sientes que aún está ahí?». No necesitaba preguntarle a qué se refería. Podía sentirlo, ardiendo entre ellos como si hubiera estado esperando todo este tiempo para volver a la vida. Ese amor que había sido su primera verdad, su primera certeza, su primera fe. «Sí», susurró. «Dios mío, sí». Martín se acercó más, hasta que pudo sentir su aliento en la piel. «Nayara, yo». «Señor Rivas». La voz de Eloy resonó por la plaza como un latigazo. Nayara se apartó de Martín como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y se dio la vuelta para ver a su marido, acercándose con paso decidido
y gesto severo. «Eloy», murmuró, tratando de componer una expresión normal mientras su corazón latía desbocado. «¿Qué haces aquí?». La pregunta iba dirigida a ella, pero sus ojos no se apartaron de Martín. «Pasaba por aquí y me detuve a saludar al arquitecto», respondió con voz temblorosa. «¿A saludar?». Eloy se acercó más, y su presencia se sintió como una amenaza. «¿Os conocíais de antes?». Nayara sintió como el pánico la invadía. Martín la miró por un segundo, y en sus ojos leyó una pregunta silenciosa. Podía decir la verdad ahora, romper con todo, enfrentar las consecuencias, o podía seguir viviendo en la mentira. «No», murmuró, y al pronunciar esa palabra, sintió que se traicionaba a sí misma y a él. «Yo no nos conocíamos». Algo se rompió en los ojos de Martín, una luz se apagó, una puerta se cerró. Y Nayara supo que acababa de elegir la cobardía por encima del amor. «Me alegro de conocerte oficialmente entonces», dijo Martín, y su voz sonó extrañamente formal. «Señor Campoy, su esposa ha sido muy amable al interesarse por el proyecto». «Por supuesto», respondió Eloy, poniendo una mano posesiva en el hombro de Nayara. «Mi esposa siempre se interesa por todo lo que es importante para mí. ¿Verdad, querida?». «Sí», murmuró ella, sintiendo cómo cada palabra la alejaba más de la posibilidad de ser libre. «Será mejor que regresemos a casa», dijo Eloy. «Tenemos cosas que hacer». Mientras se alejaban, Nayara se atrevió a mirar hacia atrás una sola vez. Martín seguía de pie junto a sus planos, pero ya no la miraba. Había vuelto a concentrarse en el trabajo, como si ella nunca hubiera existido, pero ella sabía que no podía volver a fingir que él no existía. Sabía que ese amor que había creído muerto solo había estado esperando, como una semilla en tierra árida, esperando la lluvia, y sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre la seguridad de la mentira y la verdad del amor, incluso si esa verdad la destruía. Sabía que no debía ir al café, pero el amor la empujó hacia allí de todos modos. 3 días habían pasado desde que negó conocer a Martín, y Nayara no había podido dormir ni una sola noche completa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de dolor en su rostro, la forma en que la luz se había apagado en sus ojos cuando ella pronunció esa mentira que los había separado de nuevo. «Ya no nos conocíamos». Esas palabras resonaban en su mente como una condena, como una traición no solo a él, sino a todo lo que habían sido, a todo lo que seguían siendo. El café, el rincón, estaba casi vacío a media mañana. Nayara se sentó en la mesa del fondo, la misma donde se habían citado hace 20 años, la misma donde ella había esperado durante horas sin saber que él nunca vendría, porque creía que ella había elegido a otro. Pidió un cortado que no pensaba beber y fijó la mirada en la puerta, esperando. No sabía si él vendría, no sabía si seguía recordando que ese lugar había sido su refugio cuando eran jóvenes, pero algo en su interior le decía que tenía que intentarlo. Recordó la primera vez que habían venido juntos. Él había pedido 2 cafés solos y ella había fruncido el ceño. «Yo tomo cortado», y él había sonreído. «Ahora lo sé, y lo sabré para siempre». Y había sido verdad. Durante los 8 meses que habían estado juntos, él siempre recordaba, cortado, sin azúcar, con una cucharadita de canela. La campanilla de la puerta sonó, y su corazón se detuvo. Martín entró con paso dudoso, mirando alrededor, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento, se quedó inmóvil en el umbral, como si estuviera decidiendo si quedarse o marcharse. Finalmente, se acercó y se sentó frente a ella, sin decir una palabra. «Pensé que no vendrías», murmuró Nayara, con la voz ronca por la emoción contenida. «Pensé que no debía venir», respondió él, pero sus ojos la devoraban como si hubiera estado hambriento de mirarla durante días. Se quedaron en silencio, observándose, reconociéndose. Nayara notó las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, el cabello ligeramente plateado en las sienes, las manos que ahora mostraban las marcas del tiempo, pero seguía siendo él. Seguía siendo el hombre que había amado con cada fibra de su ser. «¿Por qué dijiste que no me conocías?», preguntó finalmente, y su voz temblaba ligeramente. «¿Por miedo?», respondió ella sin vacilar. «Por cobardía, por todos estos años de vivir en una jaula dorada que he aprendido a llamar vida. Tan terrible es». Nayara cerró los ojos por un momento. «¿Sabes lo que es despertar cada mañana
y poner la misma máscara. ¿Sabes lo que es sonreír cuando por dentro te estás muriendo? ¿Sabes lo que es vivir como un fantasma de ti misma? Lo imagino, murmuró él, y extendió la mano sobre la mesa, rozando apenas sus dedos, porque yo también he vivido como un fantasma, trabajando, viajando, construyendo cosas hermosas, pero siempre con la sensación de que faltaba algo, siempre con la certeza de que la mejor parte de mí se había quedado en este pueblo, con una mujer de ojos tristes que me había amado de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nayara. Martín, no, susurró él, apretando suavemente sus dedos. No digas nada que pueda doler más. Solo déjame mirarte, déjame recordar cómo era sentir que el mundo tenía sentido. Recordó la primera vez que le había dicho que la amaba. Estaban en el parque, bajo el viejo roble que aún seguía allí. Él había estado callado toda la tarde, nervioso, y finalmente había tomado su rostro entre las manos. Nayara, me estoy enamorando de ti. No, miento, ya me enamoré. Me enamoré del sonido de tu risa, de la forma en que arrugas la nariz cuando piensas, de cómo dices mi nombre como si fuera una oración. ¿Recuerdas el roble del parque?, preguntó ella de repente. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Martín. Grabé nuestras iniciales en el tronco. Probablemente sigan ahí bajo la nueva corteza. Voy allí a veces, confesó ella. Cuando me siento especialmente perdida, me siento bajo el árbol y recuerdo cómo era ser feliz. ¿Eres muy infeliz? La pregunta salió cargada de dolor. No infeliz, murmuró Nayara. Vacía. Es diferente. La infelicidad duele, pero se siente. El vacío es no sentir nada. Es existir sin vivir. Martín se llevó su mano a los labios y la besó suavemente, con una reverencia que la hizo temblar. Nayara, mírame bien. Ella obedeció, perdiendo en esos ojos que habían sido su hogar. Yo tampoco he sido feliz. He tenido éxito. He viajado, he conocido mujeres hermosas e inteligentes, pero nunca he vuelto a sentir lo que sentía contigo. Nunca he vuelto a enamorarme. Nunca. ¿Cómo iba a hacerlo? Tenía tu fantasma viviendo en mi pecho. Tenía el recuerdo de lo que era el amor verdadero. Todo lo demás parecía insuficiente. Nayara sintió cómo algo se despertaba en su interior, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Martín, no puedo hacer esto, no puedo. Lo sé, murmuró él, pero no soltó su mano. Lo sé, pero por favor, no me pidas que finja que no siento nada. No me pidas que actúe como si no hubiera sido la mujer más importante de mi vida. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta salió como un susurro desesperado. No lo sé, respondió él con honestidad brutal. Solo sé que no puedo estar en el mismo pueblo que tú y fingir que eres una extraña. Solo sé que cada vez que te veo, me acuerdo de quién era cuando te amaba, de quién podría ser aún. En ese momento, la campanilla volvió a sonar. Esperanza entró al café saludando a la camarera con su habitual efusividad. Sus ojos se posaron en la mesa del fondo, y Nayara vio cómo su expresión cambiaba de curiosidad a sorpresa. «Tengo que irme», murmuró, levantándose rápidamente. «Nayara, espera». «No», dijo ella, pero sus ojos decían lo contrario. «No podemos, no debemos». «¿Cuándo te veo de nuevo?», preguntó él, también levantándose. «No deberías». Pero su voz se quebró. «El roble. Mañana por la tarde, cuando el sol se ponga». Y sin esperar respuesta, salió del café, pasando junto a Esperanza con una sonrisa forzada y el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Esa noche, mientras Eloy hablaba de los progresos del proyecto del teatro, Nayara asentía mecánicamente, pero su mente estaba perdida en el recuerdo de unos dedos que habían acariciado los suyos como si fueran algo sagrado. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que cada encuentro la acercaba más a un precipicio del que tal vez no podría volver, pero por primera vez en 20 años se sentía viva, y esa sensación era tan adictiva como peligrosa. Sabía que no debía correr hacia él, pero su alma llevaba 20 años esperando este momento. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando Nayara llegó al parque. Sus pasos eran inciertos, como si cada metro la acercara tanto al paraíso como al infierno. Había cambiado de ropa 3 veces, finalmente eligiendo un vestido de algodón azul que sabía que le gustaba porque una vez, hacía una eternidad,
Él le había dicho que era el color de sus ojos cuando se ponía triste. El roble estaba exactamente donde lo recordaba, majestuoso y eterno, con sus ramas extendidas como brazos que habían protegido miles de historias de amor, y allí, recostado contra el tronco, estaba Martín. Se había quitado la chaqueta y llevaba solo una camisa blanca que el viento movía suavemente. En sus manos tenía una pequeña navaja, y cuando se acercó, Nayara pudo ver que estaba repasando algo en la corteza del árbol. ¿Siguen ahí?, preguntó con voz temblorosa. Él levantó la vista, y la sonrisa que le dedicó fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Aquí», murmuró, señalando el tronco. N+M. Casi borradas, pero aún visibles. Nayara se acercó y pasó los dedos sobre las letras talladas. La corteza había crecido alrededor, pero aún podía sentir los surcos que él había hecho con tanto cuidado 20 años atrás. «Creí que el tiempo las habría borrado», susurró. «Algunas cosas son más fuertes que el tiempo», murmuró él, y sus ojos la miraron con tal intensidad que sintió que se derretía. Recordó ese día. Él había traído la navaja en secreto, y después de tallar las iniciales, había tomado su rostro entre las manos. «Ahora somos parte de este árbol. Aunque el mundo entero cambie, aunque nosotros cambiemos, esto va a seguir aquí. La prueba de que nuestro amor existió». Y ella había llorado, no de tristeza, sino de la abrumadora certeza de que nunca amaría a nadie como lo amaba a él. «¿Por qué viniste?», preguntó Martín, pero su voz no tenía reproche, solo curiosidad y algo que parecía esperanza. «Porque durante 20 años he venido aquí cada vez que me sentía perdida, y ahora no sé si estoy más perdida o más encontrada que nunca». Martín se acercó lentamente, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Nayara, mírame bien». Ella obedeció, alzando el rostro hacia él. Sus ojos recorrieron cada línea de su cara, memorizando los cambios que el tiempo había traído, pero reconociendo en ellos al joven que había amado con desesperación. «¿Sabes lo que he pensado cada día durante estos 20 años?», murmuró él, alzando una mano para acariciar su mejilla. «He pensado en esto, en volver a tocarte, en volver a ver cómo se iluminan tus ojos cuando me miras así. ¿Cómo te miro? Como si fuera lo único importante en el mundo, como si el resto no existiera». Nayara sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Es que no existe. Cuando estoy contigo, nada más existe. Es como si los últimos 20 años hubieran sido solo un sueño muy largo y muy triste». «¿Un sueño?». «Una pesadilla», corrigió, y la palabra salió cargada de tanto dolor que él se estremeció. «Nayara». Martín acercó más su rostro al de ella. «Dime que pare. Dime que no haga esto». «¿Qué? Esto», susurró y la besó. Fue un beso suave al principio, casi tímido, como si estuviera pidiendo permiso, pero cuando ella respondió, cuando sus labios se entreabrieron y sus manos se aferraron a su camisa, todo cambió. 20 años de hambre, de vacío, de amor reprimido se desataron en ese beso. Él la apretó contra el tronco del roble, y ella se entregó completamente, sintiendo cómo cada fibra de su ser se despertaba después de décadas de sueño. Sus manos se perdieron en el cabello de él, sus cuerpos se presionaron uno contra el otro, como si quisieran fusionarse, y por un momento solo existieron ellos dos y el amor que había sobrevivido a todo. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Martín apoyó su frente contra la de ella, y sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo temblar. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, Nayara, ¿cómo he podido vivir sin esto?». «No has vivido», susurró ella, acariciando su rostro. «Como yo. Hemos existido, pero no hemos vivido». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él, y su voz temblaba de emoción y desesperación. «No lo sé», respondió ella, pero sus manos no se apartaron de su rostro. «Solo sé que no puedo volver a fingir que no siento nada. Solo sé que cuando te vi, volví a recordar quién era antes de convertirme en la mujer perfecta que todos esperaban que fuera». Recordó la primera vez que habían hecho el amor. Había sido en su pequeño apartamento de estudiante, un lugar humilde pero lleno de luz. Él había sido tan tierno, tan cuidadoso, tratándola como si fuera algo precioso que podía romperse. Y después, mientras yacían entrelazados, él había susurrado: «Eres mi hogar, Nayara. No importa dónde vaya, siempre querré volver a ti.
¿Sabes lo que recuerdo más de todo?, murmuró Martín, como si hubiera leído sus pensamientos. Tu risa, la forma en que reías cuando estabas conmigo, completamente libre, completamente feliz. Hace tanto tiempo que no río así, confesó ella. Hace tanto tiempo que no soy yo misma. Sé tú misma conmigo, susurró él, besando su frente. Aunque sea solo aquí, bajo este árbol, solo por estos momentos. Sé la mujer que eras, la mujer que sigues siendo por dentro. Y si no recuerdo cómo, entonces te lo recordaré yo, murmuró y la besó de nuevo. Esta vez fue diferente, más lento, más profundo, cargado de promesas que ninguno de los dos sabía si podría cumplir. Nayara sintió cómo algo se despertaba en su interior, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Pasión, deseo, vida. Se quedaron abrazados bajo el roble mientras el sol se ponía, susurrándose palabras de amor que habían estado guardadas durante 20 años. Él le contó de las noches en vela, pensando en ella, de los proyectos que había dedicado a su memoria, de las veces que había estado a punto de volver a Almagro solo para verla. Ella le contó de su matrimonio sin amor, de los años de vacío, de las noches en las que se quedaba despierta preguntándose qué habría pasado si él no se hubiera marchado. ¿Habrías sido feliz conmigo?, preguntó él, acariciando su cabello. «Habría sido yo misma contigo», respondió ella. «Y eso es lo más parecido a la felicidad que puedo imaginar». Cuando la oscuridad comenzó a caer, supieron que tenían que separarse. Pero antes de hacerlo, Martín tomó su navaja y talló algo nuevo en el árbol, justo debajo de las iniciales originales. «¿Qué pones?», preguntó Nayara. «Una fecha», murmuró él. «El día que volví a encontrarte, el día que volví a sentir que tenía un corazón». Nayara leyó la inscripción y se echó a llorar, no de tristeza, sino de la abrumadora certeza de que, pasara lo que pasara, este momento había existido, este amor había vuelto a la vida. «¿Cuándo te veo de nuevo?», preguntó él, tomando su rostro entre las manos. «No deberíamos...» «¿Cuándo?», insistió, y su voz tenía una urgencia que la hizo temblar. «Mañana», susurró. «Aquí, a la misma hora». Y mientras se alejaba hacia su casa, hacia su vida perfecta y vacía, Nayara supo que había cruzado una línea de la que tal vez no podría volver. Pero por primera vez en 20 años, no le importó, porque se había reencontrado consigo misma en los brazos del único hombre que había amado de verdad. Sabía que cada encuentro era una traición, pero ya no podía vivir sin él. Nayara se despertó esa mañana con una sensación extraña. Por primera vez en 20 años, tenía ganas de vivir el día. Se levantó antes que Eloy. Preparó el desayuno con una energía que no sentía desde hacía décadas, y cuando él bajó, la encontró canturrando suavemente mientras ponía la mesa. «¿Qué te pasa?», preguntó Eloy, observándola con curiosidad. «Estás diferente». «¿Diferente cómo?», respondió ella, tratando de mantener la voz neutra, pero por dentro su corazón latía desbocado, pensando en la cita de esa tarde. «No sé, más viva». Sus ojos se entornaron ligeramente. «¿Ha pasado algo que deba saber?». «Solo dormí bien», mintió, sirviéndole el café. Hacía tiempo que no descansaba tan profundamente. Era cierto, pero no por las razones que él podía imaginar. Había dormido bien porque por primera vez en años se había acostado con el corazón lleno en lugar de vacío. Había dormido bien porque tenía algo que esperar al día siguiente. «El arquitecto viene esta tarde a mostrarme los primeros bocetos», comentó Eloy, y Nayara sintió cómo se le aceleraba el pulso. «Parece que avanza rápido con el proyecto». «Ah, ¿sí?», murmuró tratando de sonar desinteresada. «Sí, aunque...». Eloy hizo una pausa, estudiando su rostro. «Esperanza comentó ayer que te vio con él en el café. ¿Por qué no me lo dijiste?». Nayara sintió cómo el pánico la invadía, pero mantuvo la expresión serena. «Fue algo casual. Coincidimos y saludamos. No me pareció importante. Todo lo que tenga que ver con el proyecto es importante para mí», dijo Eloy, y su tono tenía un matiz de advertencia. «Espero que entiendas que este arquitecto no es un amigo, es un empleado. Mantén las distancias». «Por supuesto», murmuró Nayara, pero por dentro algo se rebelaba contra esa orden. Martín no era un empleado, era el amor de su vida. Cuando Eloy se marchó, Nayara se quedó sola con sus pensamientos y una sensación de peligro creciente. Sabía que estaba jugando con fuego,
que cada encuentro con Martín la acercaba más a un precipicio. Pero también sabía que no podía parar. El día se le hizo eterno. Limpió la casa 2 veces, reorganizó armarios que ya estaban perfectos y se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido de flores que recordaba haber llevado en su juventud. Cuando se miró al espejo, vio algo que no había visto en años. Una mujer hermosa, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Una mujer enamorada. A las 6 de la tarde, caminó hacia el parque con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Martín ya estaba allí de pie junto al roble, y cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa que la hizo derretirse. «Pensé que no vendrías», murmuró él, abriendo los brazos. «Fon no podía no venir», respondió ella, refugiándose en su abrazo como si fuera el lugar más seguro del mundo. Se quedaron así durante largos minutos, simplemente abrazados, sintiendo el latido del corazón del otro, respirando el mismo aire. Era como si sus cuerpos recordaran una coreografía antigua, una forma de encajar que el tiempo no había podido borrar. «¿Cómo has estado?», preguntó él, acariciando su cabello. «Diferente», murmuró ella. «Ya por primera vez en años, me desperté con ganas de vivir el día, y eso me da tanto miedo como felicidad». ¿Miedo? Miedo de que sea solo un sueño, miedo de que desaparezcas otra vez, miedo de que no tenga el valor de seguir adelante con esto. Martín se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Nayara, mírame. Estoy aquí, estoy real, y no voy a desaparecer a menos que tú me pidas que lo haga. ¿Y si no puedo pedírtelo? ¿Y si soy demasiado cobarde para elegir? Entonces esperaré», murmuró él, besando su frente. «He esperado 20 años. Puedo esperar lo que sea necesario. No es justo para ti. Lo justo para mí es estar contigo. Todo lo demás es negociable». Nayara sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Cómo puedes decir eso? Soy una mujer casada. Eres la mujer que amo», la interrumpió él. «Eres la mujer que he amado durante más de la mitad de mi vida. Eres la razón por la que nunca pude amar a nadie más». «Martín». «No», murmuró él, acercándose más. «Déjame decirte algo. Desde que volví a verte, he recuperado algo que creía perdido para siempre. No solo el amor, sino la esperanza, la certeza de que todavía puedo sentir algo real». Sus labios se encontraron de nuevo, y esta vez el beso fue más desesperado, más hambriento. Nayara se entregó completamente, sintiendo cómo cada fibra de su ser se despertaba bajo sus caricias. «Te he extrañado tanto», murmuró él contra sus labios. «Cada día, cada noche, tu risa, tu forma de mover las manos cuando hablas, el sonido de mi nombre en tu voz». «Yo también», susurró ella. «Dios mío, yo también». Se recostaron bajo el roble, y Martín la atrajo hacia él hasta que quedó acurrucada contra su pecho. Podía sentir el latido de su corazón, firme y constante, como un ancla en medio de la tormenta. «Cuéntame de estos años», murmuró él, acariciando su espalda. «¿Has sido muy infeliz?» «No infeliz», respondió ella, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Vacía. Es como si hubiera estado viviendo en escala de grises y tú eres el color. ¿Y él? ¿Eloy?» Nayara se tensó ligeramente. «Es un buen hombre, respetable. Nunca me ha puesto la mano encima, nunca me ha gritado, pero tampoco te ha amado», murmuró Martín. «Y no era una pregunta. No como tú», confesó ella. «Él me ve como una posesión hermosa, como parte de su imagen perfecta, pero nunca me ha visto a mí. ¿Y tú a él?» «Yo», Nayara hizo una pausa. «Yo aprendí a quererlo, o creí que lo hacía, pero ahora me doy cuenta de que era solo agradecimiento. Gratitud por la seguridad, por la posición social, por la vida cómoda. Y ahora me doy cuenta de que he estado muerta durante 20 años y no quiero seguir estándolo». Martín la abrazó más fuerte, como si quisiera protegerla del mundo entero. «Nayara, dime qué quieres. Dime qué necesitas de mí». «Tiempo», murmuró ella. «Dame tiempo para encontrar el valor, para descubrir cómo hacer esto sin destruir todo a mi alrededor. ¿Y si no hay forma de hacerlo sin destruir algo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Nayara sabía que tarde o temprano tendría que elegir. Sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida indefinidamente. Entonces,
Será mi decisión la que tome, murmuró finalmente. Se quedaron en silencio, abrazados, viendo cómo el sol se ponía lentamente. Pero esta vez, cuando llegó el momento de separarse, fue más difícil. ¿Mañana?, preguntó él. Mañana, confirmó ella. Pero mientras caminaba de regreso a casa, Nayara no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado, que cada encuentro la acercaba más a un punto de no retorno. Y cuando llegó a casa y encontró a Eloy esperándola en el salón, con una expresión que no había visto nunca, supo que el peligro que había estado evitando finalmente la había encontrado. ¿Dónde has estado?, preguntó él, y su voz tenía un matiz que la hizo estremecerse. Dando un paseo, respondió ella, tratando de mantener la calma. ¿Un paseo de 2 horas? Perdí la noción del tiempo. Eloy se levantó lentamente, y por primera vez en 16 años de matrimonio, Nayara sintió miedo real. Nayara, murmuró él, acercándose. Espero que no me estés mintiendo, porque si lo haces, las consecuencias serán desagradables. Y en ese momento, Nayara supo que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. La única pregunta era si tendría el valor de ayudar a destruirlo. Sabía que esta noche todo cambiaría, pero ya no tenía miedo de la verdad. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Eloy no había vuelto a mencionar sus sospechas directamente, pero Nayara podía sentir sus ojos sobre ella constantemente, calculando, analizando cada gesto, cada palabra. Había cancelado las citas en el Roble, aterrorizada por la amenaza implícita en sus palabras, pero el amor era más fuerte que el miedo. Esa tarde, cuando Eloy salió para una reunión en el ayuntamiento, Nayara tomó la decisión más valiente de su vida. No iría al parque. En su lugar, caminó directamente hacia la pensión donde se alojaba Martín. Sus manos temblaron cuando llamó a la puerta de la habitación número 7. Cuando se abrió y vio el rostro de Martín, supo que no había marcha atrás. «Nayara», murmuró él, sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «No podía esperar más», susurró ella, y se arrojó a sus brazos, sin importar quién pudiera verlos. Él la atrajo hacia el interior de la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Era un espacio pequeño pero acogedor, con una cama individual, una mesa de trabajo llena de planos y una ventana que daba a la plaza del pueblo. «¿Estás bien?», preguntó él, tomando su rostro entre las manos. «Te he esperado estos 3 días. ¿Pensaste que había elegido?», terminó ella. «Y tenías razón. He elegido». «¿Qué has elegido?». «A ti», murmuró, y al decirlo sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «A nosotros, a la verdad». Martín cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado hermosas para ser reales. «Nayara, ¿estás segura?». «¿Sabes lo que eso significa?». «Significa que voy a dejar de vivir una mentira», respondió ella, acariciando su rostro. «Significa que voy a elegir la vida por encima de la supervivencia». «Y Eloy». Nayara hizo una pausa. «Eloy sospecha, y creo que pronto lo sabrá todo. Pero ya no me importa. Estoy cansada de tener miedo». Martín la besó con una pasión que la hizo tambalear. Era un beso que sabía a libertad, a promesas, a futuro. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Hay algo que debo decirte», murmuró él, llevándola hasta la cama para que se sentara. «Algo sobre lo que pasó hace 20 años». «¿Qué?». «No fue solo tu padre quien me convenció de que te alejaras», dijo, y su voz temblaba. «Fue también Eloy». Nayara sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué?». «El día que iba a pedirte matrimonio, Eloy vino a verme. Me dijo que estabas embarazada, que habías perdido el bebé por el estrés de nuestra relación y que tu padre había decidido que era mejor que te casaras con alguien más estable». «¿Embarazada?». Nayara se llevó las manos al rostro, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. «Dios mío, Martín, ¿es verdad?», preguntó él tomando sus manos. «¿Estuviste embarazada?». «Sí», susurró ella, «pero no perdí el bebé por el estrés. Perdí el bebé porque…». Su voz se quebró. «Porque mi padre me llevó a Madrid, a una clínica privada. Dijo que no podía permitir que arruinara mi futuro». Martín se quedó inmóvil, procesando la información. «¿Te hizo…?» «Sí», confirmó ella, y las lágrimas caían libremente ahora. «Me hizo abortar».
Y cuando regresé me dijo que tú habías decidido que era mejor que cada uno siguiera su camino. Nayara. Martín la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de un dolor que ya había ocurrido. Mi amor, lo siento tanto. Si hubieras sabido, ¿habrías vuelto? Habría movido cielo y tierra para estar contigo. Habría luchado contra tu padre, contra Eloy, contra el mundo entero. Se quedaron abrazados, llorando por el bebé que nunca conocieron, por los años perdidos, por todas las mentiras que habían destruido su felicidad. ¿Sabes lo que más me duele?, murmuró Nayara contra su pecho, que durante todos estos años Eloy ha sabido la verdad. Ha sabido que me forzaron a casarme con él. Ha sabido que nunca lo amé realmente. Por eso está tan nervioso ahora, murmuró Martín. Sabe que si nos reencontramos, toda su vida perfecta se desmoronaría. Ya se está desmoronando, dijo Nayara, alzando la vista hacia él, porque yo no puedo seguir fingiendo. No puedo seguir viviendo una mentira. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirle la verdad, respondió ella, y por primera vez en su voz había una firmeza que él no había escuchado antes. Voy a decirle que sé lo que hizo, que sé cómo manipuló todo para conseguir lo que quería. ¿Y después? Después voy a pedirle el divorcio, murmuró, y al decirlo sintió una liberación inmensa, y voy a empezar a vivir de verdad. Martín la besó con una intensidad que la hizo derretirse. ¿Estás segura? ¿Realmente segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió ella. Lo que pasó después fue inevitable. 20 años de amor reprimido, de deseo contenido, de pasión silenciada, finalmente encontraron su cauce. Se amaron con la desesperación de quien sabe que ha encontrado su hogar después de décadas de estar perdido. Cuando terminaron, yacían entrelazados en la pequeña cama, con el corazón latiendo al unísono y la certeza de que, pasara lo que pasara, esto había sido real. Te amo, murmuró Martín, acariciando su cabello. Te he amado durante 21 años, y te amaré hasta el día que me muera. Y yo a ti, respondió ella, besando su pecho. Pase lo que pase, nunca te voy a volver a mentir, nunca te voy a volver a negar. ¿Y si Eloy reacciona mal? ¿Y si trata de hacerte daño? Entonces me iré, dijo ella, y su voz era firme. Me iré contigo si me lo pides, o me iré sola si es necesario, pero no voy a quedarme en una jaula por miedo. Martín la abrazó más fuerte. Nunca te voy a pedir que te vayas sola. Donde tú vayas, yo voy. Incluso si eso significa dejar el proyecto del teatro. El teatro se puede reconstruir, murmuró él. Pero esto es irreemplazable. Se quedaron en silencio, saboreando la paz de estar juntos, de haber encontrado el camino de regreso el uno al otro. Pero ambos sabían que la tormenta estaba por llegar. Cuando Nayara se vistió para volver a casa, Martín la detuvo en la puerta. ¿Cuándo vas a hablar con él? Esta noche, respondió ella. Ya no puedo esperar más. ¿Quieres que esté presente? No, murmuró besándolo suavemente. Esto es algo que debo hacer sola, pero necesito saber que estarás aquí cuando termine. Estaré aquí, prometió él. Siempre estaré aquí. Cuando Nayara salió de la pensión, con el cabello ligeramente despeinado y los labios hinchados por los besos, se sintió como una mujer completamente nueva. Ya no era la esposa perfecta, la mujer silenciosa que había sido durante 20 años. Era Nayara, la mujer que había amado a Martín con todo su ser, que había perdido un hijo, que había sobrevivido a años de vacío y que finalmente había encontrado el valor para elegir la verdad. Pero cuando llegó a casa y vio el coche de Eloy en la entrada, supo que la conversación que había planeado tendría que esperar, porque al entrar lo encontró de pie en el salón, con una expresión que nunca había visto, y en sus manos tenía algo que la hizo palidecer, una fotografía, de ella saliendo de la pensión. «Creo que tenemos que hablar», murmuró él, y su voz sonaba peligrosamente calmada, y Nayara supo que la batalla final estaba a punto de comenzar. Sabía que había llegado el momento de la verdad, y por primera vez en su vida no tenía miedo. La fotografía temblaba ligeramente en las manos de Eloy, pero su rostro permanecía inmóvil, como tallado en piedra. Nayara se quedó de pie en el umbral, observando al hombre con el que había compartido 16 años de matrimonio, y se dio cuenta de que nunca lo había conocido realmente. «¿Vienes de la pensión?», preguntó él con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Sí», respondió ella,
y su voz sonó sorprendentemente firme. No había lugar para más mentiras. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Desde que volvió. Eloy asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa confirmación. Y supongo que crees que lo amas. No lo creo, murmuró Nayara, adentrándose en el salón. Lo sé, siempre lo he sabido. ¿Siempre? Los ojos de Eloy brillaron con algo peligroso. ¿Incluso cuando te casaste conmigo? Especialmente entonces. La bofetada llegó sin aviso, resonando en el silencio de la casa como un latigazo. Nayara se llevó la mano a la mejilla, pero no retrocedió. Por primera vez en 16 años, no se disculpó, no se acobardó, no se hizo pequeña. ¿Te sientes mejor?, preguntó mirándolo directamente a los ojos. «¿Cómo te atreves?», murmuró él, y su voz temblaba de rabia contenida. «¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Sabes lo que esto significa para mí? ¿Para mi carrera?». «¿Tu carrera?». Nayara sintió cómo algo se encendía en su interior. De eso se trata todo esto, de tu imagen. Se trata de respeto, se trata de honor, se trata de que mi esposa no se comporte como una... ¿Como una qué?, lo interrumpió ella. Y por primera vez en años, su voz tenía fuerza. Como una mujer que ama. ¿Como una mujer que se siente viva? «Como una puta», gritó él, y algo en su rostro se descompuso completamente. Nayara se quedó inmóvil por un momento, procesando la palabra. Luego, para sorpresa de ambos, comenzó a reír. Una risa suave, casi liberadora. «¿Sabes qué, Eloy? Tienes razón. Soy una puta. Soy una puta por haber fingido amarte durante 16 años. Soy una puta por haber traicionado mis propios sentimientos para mantener tu vida perfecta». «¡Cállate!». «No», gritó ella, y el grito resonó por toda la casa como un rugido de libertad. «No me voy a callar más. He estado callada durante 20 años y ya no puedo más». Eloy se acercó a ella con los puños cerrados, pero Nayara no retrocedió. «¿Sabes lo que me hiciste?», murmuró, y su voz se llenó de una furia que había estado contenida durante décadas. «¿Sabes lo que me robaste? Te di una vida, te di estabilidad, te di... ¡Me robaste mi amor!», gritó ella, y las lágrimas comenzaron a caer. «¡Me robaste a mi hijo!». Eloy se detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué?». «Lo sabes perfectamente», murmuró Nayara, y su voz se volvió peligrosamente calmada. «Sabes que estaba embarazada de Martín, sabes que mi padre me obligó a abortar, y sabes que fuiste tú quien le dijo a Martín que yo había decidido casarme contigo. Yo no». «No me mientas más», gritó ella. «Martín me lo contó todo. Sé que fuiste a verlo. Sé que le mentiste sobre el bebé». Eloy se desplomó en el sofá como si las fuerzas lo hubieran abandonado. «Era lo mejor para todos», murmuró. «Ese muchacho no tenía nada que ofrecerte. Yo podía darte una vida mejor». «¿Mejor?». Nayara se acercó a él y su rostro brillaba con una intensidad que él nunca había visto. «¿Llamas a esto mejor? ¿20 años de vacío? ¿20 años de fingir ser alguien que no soy? Te he dado todo. Me has dado una jaula dorada. Me has tenido como un objeto bonito en tu vida perfecta, pero nunca me has amado. Nunca me has visto realmente». «¿Y él sí?», preguntó Eloy, y su voz se quebró. «¿Ese arquitecto pretencioso que aparece después de 20 años? Él me ve», murmuró Nayara, y su voz se llenó de una ternura que hizo que Eloy se estremeciera. «Él me ve y me ama por quien soy, no por lo que represento. Él conoce mi risa real, no la que he aprendido a fingir». «¿Qué vas a hacer?», preguntó él, y por primera vez en la conversación sonaba vulnerable. «Voy a divorciarme de ti», respondió ella sin vacilar. «Voy a recuperar mi vida. Voy a empezar de nuevo. ¿Con él? Con él, sin él, no importa», murmuró Nayara. «Lo importante es que va a ser conmigo, con la mujer real, no con la máscara que he llevado durante años». Eloy se levantó lentamente, y por un momento pareció que iba a suplicar, pero luego algo en su rostro se endureció. «¿Crees que va a ser fácil? ¿Crees que voy a dejar que destruyas todo lo que he construido? Ya no me importa lo que hagas», respondió ella, dirigiéndose hacia las escaleras. «Voy a hacer mis maletas. Mañana me voy». «¿A dónde?». «A donde debería haber ido hace 20 años», murmuró. «A donde me lleve el amor». Cuando llegó a la habitación, Nayara se sentó en la cama que había compartido con Eloy durante tantos años, y por primera vez se sintió libre. Sacó una maleta del armario y comenzó a meter solo lo esencial:
ropa, algunos libros, la pequeña caja con las cartas que nunca había enviado. Mientras empacaba, escuchó un ruido en la planta baja. Cristales rotos, gritos. Eloy estaba destruyendo algo, probablemente la vajilla que tanto cuidaba. Pero a ella ya no le importaba. Había dejado de ser la mujer que limpiaba los desastres de otros. Cuando terminó, bajó las escaleras con la maleta en la mano. El salón estaba destrozado, pero Eloy no estaba allí. Había salido, probablemente a beber, probablemente a planear su venganza. Nayara escribió una nota simple. Eloy, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Cuídate, Nayara. La dejó sobre la mesa y salió de la casa que había sido su prisión durante tantos años. La noche era fresca y llena de estrellas. Caminó hacia la pensión con pasos firmes, sintiendo cómo cada metro la alejaba de su vida anterior y la acercaba a su futuro. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Martín, no tuvo que llamar. Él ya estaba esperándola, como si hubiera sabido que vendría. ¿Cómo ha ido?, preguntó tomando su maleta. «Ha ido», respondió ella, y se echó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Ya no hay vuelta atrás. Martín la abrazó con fuerza, y ella se sintió como si finalmente hubiera llegado a casa después de un viaje de 20 años. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró contra su pecho. «Vamos a vivir», respondió él, besando su cabello. «Vamos a amarnos, vamos a recuperar todo el tiempo perdido. Y el proyecto del teatro, habrá otros teatros», murmuró él, «pero solo habrá una tú». Se quedaron abrazados en la pequeña habitación, haciendo planes para el futuro, hablando de ciudades que podrían visitar, de la vida que podrían construir juntos. Y por primera vez en 20 años, Nayara se durmió sintiéndose completamente en paz. Pero la paz duraría poco, porque al amanecer el pueblo entero sabría la verdad. Y Eloy Campoy, el hombre que había perdido todo en una noche, estaba decidido a que si él no podía ser feliz, nadie más lo sería. La verdadera batalla por el amor apenas estaba comenzando. Pero esta vez, Nayara estaba lista para luchar. 2 años después, Nayara despertó con el sonido de la lluvia contra las ventanas de la pequeña casa que habían alquilado en Salamanca. A su lado, Martín dormía profundamente, con una sonrisa suave en los labios que ella había aprendido a amar de nuevo cada mañana. Se levantó sin hacer ruido y se dirigió a la cocina, donde preparó 2 tazas de café, cortado para ella, solo para él. Algunos gestos permanecían iguales después de tantos años, pero ahora tenían un significado completamente diferente. El pequeño apartamento estaba lleno de luz natural y plantas que ella misma había elegido. Las paredes mostraban fotografías de sus viajes juntos. París, donde habían pasado su luna de miel tardía. Praga, donde Martín había trabajado en la restauración de una catedral gótica. Barcelona, donde habían caminado por las Ramblas tomados de la mano como 2 jóvenes enamorados. Había sido difícil al principio. El escándalo en Almagro había sido inevitable. Esperanza y las otras mujeres del pueblo habían murmurado durante meses, algunos con desaprobación, otros con una envidia secreta. Eloy había intentado hacer la vida imposible, contratando detectives, amenazando con arruinar la carrera de Martín. Pero la verdad tenía una fuerza que las mentiras no podían vencer. El divorcio había tardado 1 año en hacerse definitivo. 1 año de batallas legales, de noches en vela, de momentos en los que Nayara había dudado si había hecho lo correcto. Pero cada mañana, al despertar junto a Martín, recordaba por qué había luchado tanto por esta libertad. Ahora, mientras observaba la lluvia caer sobre la pequeña terraza donde habían plantado tomates y hierbas aromáticas, se dio cuenta de que no había ni un solo día en el que se hubiera arrepentido de su decisión. Martín apareció en la cocina con el cabello despeinado y una camiseta arrugada, pero sus ojos brillaban con esa luz que solo aparecía cuando la miraba a ella. «Buenos días, amor mío», murmuró, besando su nuca mientras ella removía el café. «Buenos días», respondió ella, girándose para abrazarlo. «¿Cómo dormiste?» «Como un bebé, aunque soñé con el roble de Almagro». «¿Sí?» Nayara sonrió. «¿Qué soñaste?» «Que volvíamos y nuestras iniciales habían crecido tanto que cubrían todo el tronco, como si el árbol hubiera decidido que nuestro amor era parte de él para siempre». Nayara se echó a reír.
esa risa libre y genuina que había recuperado después de tantos años. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos volver algún día, para ver si las iniciales siguen ahí. ¿Volverías a Almagro? Contigo. Volvería a cualquier parte, murmuró ella, acariciando su rostro. Pero ahora es diferente. Ya no tengo miedo, ya no me avergüenzo. Volveríamos como lo que somos, dos personas que se aman de verdad. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, compartiendo el desayuno y los planes para el día. Martín tenía que revisar los últimos detalles de la restauración de un palacio del siglo XVI, y Nayara tenía que terminar el artículo que estaba escribiendo para una revista de literatura. Porque esa había sido otra de las sorpresas. Nayara había descubierto que tenía talento para escribir. Había comenzado como una forma de terapia, escribiendo sobre su experiencia, sobre lo que significaba redescubrir el amor después de años de vacío. Pero sus palabras habían resonado en tantas mujeres que una editorial había contactado con ella para publicar un libro. El eco del silencio se había convertido en un bestseller inesperado. Cientos de mujeres le escribían cartas, contándole sus propias historias de amor perdido y encontrado, de matrimonios vacíos y decisiones valientes. Nayara se había convertido, sin pretenderlo, en una voz para todas aquellas que habían vivido en silencio durante años. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Martín, tomando su mano por encima de la mesa. ¿Viernes? Es el aniversario, murmuró él, y sus ojos brillaron con ternura. Hace exactamente 2 años que saliste de esa casa con tu maleta y viniste a buscarme. Nayara sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo lo recuerdas? Porque fue el día que recuperé mi vida, respondió él, levantando su mano para besarla. El día que dejé de ser un fantasma y volví a ser yo mismo. ¿Y qué vamos a hacer para celebrarlo? Pensé que podríamos ir al parque. Hay un roble precioso cerca del río. Podríamos hacer un picnic, como hacíamos cuando éramos jóvenes, y tallar nuevas iniciales, o simplemente recordar por qué vale la pena luchar por el amor. Esa tarde, mientras caminaban hacia el parque con una cesta de mimbre llena de sándwiches y vino, Nayara se dio cuenta de que había algo mágico en la simplicidad de su vida actual. No tenían la casa grande de Almagro, ni el prestigio social, ni la seguridad económica que había tenido antes. Pero tenían algo infinitamente más valioso. Tenían verdad. Se sentaron bajo el roble que Martín había elegido, un árbol joven pero fuerte, con las hojas bailando al viento. Nayara se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?, murmuró. ¿Qué? Que cada día elijo amarte, respondió ella, girándose para mirarlo. Antes, con el hoy, me levantaba cada mañana y representaba un papel. Ahora me levanto cada mañana y elijo esto, elijo a nosotros. ¿Y si algún día ya no me eliges? Imposible, murmuró ella, besando su barbilla, porque elegirte a ti es elegirme a mí, es elegir la mujer que soy cuando estoy contigo. ¿Y quién es esa mujer? Es la mujer que ríe hasta que le duele el estómago, la mujer que baila descalza en la cocina, la mujer que llora viendo películas románticas, la mujer que hace el amor con pasión y se despierta feliz. Nayara hizo una pausa, sonriendo. Es la mujer que era a los 21 años, pero con la sabiduría de los 44. Es la mujer más hermosa del mundo, murmuró Martín, y la besó con tanta ternura que ella sintió que se derretía. Mientras el sol se ponía sobre Salamanca, creando un cielo de colores dorados y rosados, Nayara pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo en silencio, que habían enterrado sus sueños por seguridad, que habían cambiado su verdad por una vida cómoda. Pensó en Esperanza, que le había escrito una carta confesando que había comenzado a tomar clases de pintura a los 60 años, inspirada por la valentía de Nayara. Pensó en la hija de los Herrera, que había roto su compromiso con un hombre que no amaba después de leer su libro. Pensó en todas las cartas que recibía de mujeres que habían encontrado el valor para cambiar sus vidas. ¿En qué piensas?, preguntó Martín, acariciando su cabello. En que el amor es contagioso, murmuró ella. En que cuando una persona decide ser valiente, eso inspira a otras a hacerlo también. ¿Te arrepientes de algo? Solo de una cosa, respondió ella, y él se tensó ligeramente. De haber tardado tanto en ser valiente. Martín se echó a reír, y el sonido resonó por todo el parque como una campana de felicidad. ¿Sabes qué?, murmuró él,
sacando algo del bolsillo. Creo que es hora de tallar nuevas iniciales. Nayara vio que tenía la misma navaja que había usado en Almagro, ahora más gastada pero igual de afilada. «Aquí, aquí», confirmó él, «en nuestro árbol, en nuestra ciudad, en nuestra vida». Mientras él tallaba cuidadosamente las letras N+M en la corteza del roble joven, Nayara sintió que el círculo se cerraba, pero no era el final de la historia, era el comienzo de una nueva. «¿Qué ponemos debajo?», preguntó él. «Shai para siempre», respondió ella sin dudarlo. «¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Y mientras las últimas luces del día se desvanecían sobre Salamanca, Nayara Campoy, que ahora volvía a ser Nayara Herrera, se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor, que nunca es demasiado tarde para elegir la vida, que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad. Algunos amores no mueren, solo esperan el momento adecuado para volver a florecer, y cuando florecen, iluminan no solo a quienes los viven, sino a todos los que tienen la suerte de presenciar su belleza. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así? ¿Habrías hecho la misma elección que Nayara? ¿Qué aprendiste con esta historia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.